Reflexión del Evangelio perteneciente al 19º domingo del tiempo ordinario. Hermanos, buen día. Mi nombre es Víctor Frías, animador del Instituto Bíblico Diocesano de Ciudad Obregón. Es un placer saludarlos. El día de hoy, la reflexión pertenece al Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo del 22 al 33. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si tú eres, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Hermanos, en el Evangelio del día de hoy podemos ver algunos elementos para meditar. Empezaremos viendo dónde nos sitúa Mateo, que es después de hacer la multiplicación de los panes, donde los discípulos han visto la compasión y preocupación de Jesús por los demás al alimentarlos y curarlos. Jesús se ha quedado para despedir a la gente. No solo los ha alimentado, sino que personalmente los despide, mientras ha mandado a sus discípulos avanzar en la barca, tal vez a su siguiente destino, ya que el evangelista no menciona dónde iban, solo dice que se suben a la barca. El siguiente elemento que podemos observar es a un Jesús orante, mostrando a nosotros la importancia de la oración después de una jornada de trabajo, haya sido esta sencilla o larga, como la que probablemente tuvo Jesús al atender a esos 5,000 hombres, sin contar a mujeres y niños, como lo redacta Mateo. La oración, alimento espiritual, la oración en silencio, allí donde solo nuestro Padre que ve en lo secreto nos ve y nos recompensará. Inmediatamente después de la oración, podemos ver la barca y el clima, dos figuras que podemos tomarla como nuestra vida personal y las situaciones del día a día. La barca, que es nuestra vida, a veces tendrá momentos buenos dependiendo de las situaciones, el clima. Habrá algunas circunstancias que se salgan de nuestro control y podremos entrar en desesperación y en pánico como lo hicieron los discípulos en la barca. Pero como a ellos les apareció Jesús en medio de las aguas, nosotros no estamos solos, ya que Jesús viene y camina hacia nosotros. Como una suave brisa, como lo dice la primera lectura del día de hoy, así son las palabras de Jesús que tranquilizan el alma. Tranquilícense y no teman, soy yo. Podríamos tal vez dudar y pedir pruebas como lo hizo Pedro. Dios a veces nos apoya en nuestras decisiones, aunque no estén del todo correctas. Esto tal vez para demostrarnos que no tenemos la última palabra y lo necesitados que estamos de Él. La petición de Pedro es escuchada y concedida por Jesús. Sin embargo, al sentir el viento, siente miedo y empieza a hundirse. Así puede pasar en la vida, al sentir la presión de las dificultades y olvidar que Jesús nos espera y nos vigila. Al quitar la mirada de Él, podemos sentir que nos hundimos en la vida,
que las preocupaciones sobrepasan más el poder de Dios. Sin embargo, Jesús siempre estará ahí al pendiente, así como lo está con Pedro. No lo pierde de la vista, está pendiente, listo y dispuesto para ayudarlo y también para nosotros para ayudarnos. Curiosamente, Pedro, siendo un pescador, probablemente haya sido un buen nadador, siente miedo en el ámbito en el que generalmente se desenvolvía para subsistir, el agua. Así también nos puede pasar a nosotros. Aún en el ambiente en el que nos sintamos más seguros, que no necesitamos de Dios, ahí podemos ser muy vulnerables. Siempre necesitamos de Dios y siempre lo necesitamos en nuestras vidas. Finalmente, Jesús reprende a Pedro por haber dudado a pesar de haber visto tantos milagros. Le dice, hombre de poca fe. Esta es una llamada para todos a confiar, para todos nosotros, a confiar más en las promesas de Dios, en confiar más en Jesús, a un abandono total a su providencia. Hermanos, que al hacerlo nosotros podamos decir como los discípulos, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Excelente domingo y que Dios nos bendiga. Hasta pronto.